vamos ajustando los engranes de la máquina del tiempo porque esta noche en Lunes de Reporteros visitamos el Palacio de los Condes de Heras y Soto, palacio que también es guardián de nuestra memoria. Laura, platícanos. Pues estamos con Óscar Cortés. Qué gusto saludarte, Óscar, para platicar acerca de este palacio que, bueno, como inmueble tiene un valor histórico muy importante. Nos vas a contar en la primera pieza de qué se trata. También su contenido, el valor que tiene como memoria, así como lo acaba de mencionar Rafa. Y finalmente la actualidad. ¿Qué se está haciendo en estos días? Platícanos de la primera pieza, de esta imagen que tenemos de un sitio que ha tenido diferentes etapas y que fue restaurado, que además pues se tuvo que actualizar para poder recibir el archivo histórico de la Ciudad de México. Así es, Laura. Bueno, pues vamos a iniciar por conocer este edificio que es del siglo XVIII. Es un edificio barroco, pero tiene alguna particularidad, tiene una estética que rompe un poco con algunos edificios que están en la zona. Así es que pues, vamos a conocer esta pieza que se llama el Palacio de la Memoria. Este es el Palacio de la Memoria de la Ciudad de México. Es el Palacio de los Condes de Heras Soto. Fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII, 1769. Se tiene la fecha de la operación de compraventa del recinto. Antes que eso, hubo aquí un solar que perteneció a los condes de Salvatierra, pero ya a finales de la colonia, pues a mediados del siglo XVIII, los condes de Salvatierra ya no tenían fortuna para sostener este espacio. Y entonces lo compró el principal platero de ese momento, Adrián Jiménez de Almendral, de origen sevillano, y construyó aquí esta casa señorial, que es un palacio porque tiene un salón del dosel, porque tiene unas instalaciones que le permitían tener una vida realmente señorial. Como pueden ustedes ver, pues es una perla barroca que tiene unas decoraciones muy impactantes, tiene unas arquerías y unas galerías que son magníficas por su constitución, caprichosas, no están sujetas a una norma, digamos, absolutamente racional como la pensaría un arquitecto actualmente, sino que se dieron el lujo de hacer un arco más grande que el otro sin ninguna razón, en fin, ¿verdad? Una escalera preciosa que es una joya. Y la decoración exterior también es de gran relevancia. Tenemos detectado que es la única casa señorial de Ciudad de México que tiene como decoración en la esquina un motivo pagano. Durante el siglo XX se fue deteriorando y en 1979 fue comprada por el gobierno del departamento del Distrito Federal, que formaba parte del Ejecutivo Federal, y restaurada. Entre 1979 y 1982 se reconstruyó, se restauró, y en noviembre de 1982, hace 40 años, se inauguró oficialmente como archivo histórico del entonces Distrito Federal, que, bueno, pues ahora en este 2022 estamos por cumplir, el archivo está por cumplir 40 años, 40 en este recinto. A quienes hayan visitado la Ciudad de México, conozcan esta zona del centro histórico de la Ciudad de México, es Donceles, Óscar, y República de Chile. Es una esquina, es un edificio que llama mucho la atención por su arquitectura, por esta fachada de tezontle y pues estos elementos labrados. Realmente es un edificio muy bello y que bueno, pues tiene una historia muy interesante, ahora completamente modificado, porque recibir documentos no es una tarea fácil desde el punto de vista del resguardo, que se conserven. Seguramente pues ha sufrido muchas adaptaciones para poder llegar a ser un archivo.
Sí, así es. Bueno, desde que el gobierno de la ciudad, bueno, en esta parte, en lo que era antes el Distrito Federal, lo compró, lo adquirió para justamente resguardar todo su archivo histórico. Y bueno, cumple este año 40 años de resguardar más de 1.200.000 documentos. Y vamos a ver la siguiente pieza porque probablemente no encontremos a veces muchos objetivos de ser tanto papeleo, por ejemplo, en las delegaciones, ¿no? Pero vamos a conocer un poco este archivo que contiene y que resguarda justamente la historia de todos los trámites que se han hecho en la Ciudad de México, y es muy interesante. Vamos a conocerlo. Los muros del Palacio de la Memoria resguardan casi 500 años de historia a través de 1.200.000 documentos. En México tenemos este archivo que resguarda actas de cabildo desde el 8 de marzo de 1524. El archivo se va formando en el ejercicio habitual de las funciones y atribuciones de las instituciones. Por ejemplo, uno va y hace una solicitud ante, en este caso, la alcaldía actualmente, y en la alcaldía le piden a uno unos documentos que acompañen la solicitud, llenan unos formatos, etcétera. Y así se va conformando un expediente, ¿verdad? Los alcaldes y sus concejales tienen acuerdos, y esos acuerdos se van anotando en unas actas, y esas actas se van acumulando. Bueno, así nació este archivo. Estos archivos están divididos en 7 fondos: el Ayuntamiento de la Ciudad de México, municipalidades, Gobierno del Distrito Federal, cárceles, Planoteca y Archivo Personal de Esperanza Iris. Están una colección de más de 26,000 planos, croquis, mapas, que son preciosísimos, y también ilustraciones, carteles de teatro, por ejemplo, del siglo XIX, carteles de cine, de principios del siglo XX, en fin, de toda la vida cultural de la ciudad. Este registro de la vida cultural, político y social de la Ciudad de México tiene en resguardo la cabeza de la escultura de la Victoria Alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia, que se cayó en el terremoto de 1957. A través de los archivos se ha logrado identificar la llegada de las bicicletas y la proliferación de las biciescuelas en el siglo XIX, así como el registro de inventos como el juguete volantín azteca, entre otras joyas. Nosotros consideramos que cada uno de los documentos es un tesoro, porque todos son insustituibles e invaluables. Pero indudablemente que tenemos como un objeto de gran veneración el acta más antigua del ayuntamiento, porque es como si fuera un sustituto del acta de nacimiento de la ciudad, ¿verdad? Hay documentos también que son muy valiosos, como aquel plano que se encuentra al fondo, que es un plano del ingeniero Diego García Conde, capitán de dragones, de la década de 1790, que dibujó con gran precisión, sin las herramientas que tenemos hoy, la entonces Ciudad de México, y conformó un callejero magnífico que nos sirve para orientarnos en las búsquedas, en las investigaciones. Valoramos también, son muy notables los dibujos que se conservan, los carteles que se conservan con gráfica de José Guadalupe Posada. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues el equipo del Archivo Histórico de la Ciudad de México ha trabajado durante esta pandemia, ya prácticamente a lo largo de estos 2 años, en digitalizar el mayor número de archivos para que el público tenga acceso a estos documentos. Entonces, la siguiente pieza va acerca de la digitalización que está haciendo y que es el trabajo más actual del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Los archivos no pueden ser útiles si no existen los instrumentos de consulta. Nosotros lo que decidimos fue echar a andar
un inventario en línea, un inventario digital en línea. Para poder modernizar la consulta de los archivos, se tomaron en cuenta todos los esfuerzos previos por mantener un orden, una catalogación adecuada, así como su descripción. Y cuando llegó la secretaria Vanessa Borges a finales de 2020, principios de 2021, pues nos dio todo el apoyo para que echáramos a andar este proceso de digitalización, que no quiere decir solamente escaneo. Ojalá y la digitalización se quedara solo en el escaneo. No, hay que procesar la información, vincularla con los instrumentos de descripción y además adecuarla para que pueda correr libremente en la red y además tener los respaldos en servidores de la ciudad. Durante 2020 y 2021, estuvimos trabajando en preparar estos instrumentos de consulta y afortunadamente en los últimos meses de 2021 pudimos poner en línea el inventario electrónico del Archivo Histórico de la Ciudad de México con 843,000 registros para que la ciudadanía pueda buscar los más diversos temas de investigación. Historias de los pueblos, de las calles, de las colonias, de oficios, su historia personal, porque también hay nombres, muchos nombres imbricados en toda esta historia. Actualmente trabajan en la digitalización de imágenes para ofrecer a través de la página de búsqueda el mayor número de datos vinculados. Y ya en próximas fechas, yo espero que ya muy pronto, vamos a comenzar a hacer las ligas de la descripción que podemos consultar, que ya nos aparezca el expediente y se pueda hojear electrónicamente. Pues es una herramienta de acercamiento a la ciudadanía, cuyo ciclo se va a empezar a cerrar próximamente en cuanto comencemos a ligar las imágenes digitalizadas con la descripción. Es un gran sueño, pero me parece que es algo que va a beneficiar la investigación y, como decía, el autoconcepto de los ciudadanos de la ciudad que lo tiene todo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, prácticamente está toda la historia de la Ciudad de México, Óscar, con lo que nos estás comentando y lo que acabamos de ver, porque si es de 1524, estamos hablando que la Ciudad de México se funda en 1521, hasta la creación propiamente de las alcaldías, sustituyendo a las delegaciones con la Constitución de la Ciudad de México en 2016, pues es toda la historia. ¿Quiénes acuden y quiénes pueden hacerlo para pues diferentes fines? Puede ser investigación, puede ser hasta recreativo, ¿no? Sí, fíjate que los principales usuarios de este archivo son historiadores, pero también muchísimos artistas que tienen que desarrollar sus historias, ya sea en teatro o en literatura principalmente, porque se encuentran absolutamente todo, desde menús de restaurantes, nombres, calles, inclusive tienen una planoteca muy amplia, ¿no? En donde puedes encontrar prácticamente fachadas de cualquier tipo de casas y estilos. Entonces es muy interesante que muchas de las piezas que vemos que se desarrollan a lo largo de estos 5 siglos en la Ciudad de México, seguramente fueron a revisar algunos documentos de este archivo. Sí, porque bueno, estamos hablando de que todos los trámites están ahí, a lo mejor los más recientes no nos parezcan tan interesantes, pero cuando hablamos ya de estos 5 siglos, pues la verdad es que es muy, muy atractivo. Vamos a estar muy al pendiente para que en cuanto empiece la digitalización les podamos informar y bueno, pues echarse un clavado, Óscar. Claro. Y pasarse un rato investigando, viendo imágenes, revisando documentos. ¿Qué te parece, Rafa? Suena atractivo, ¿no? Fascinante, una gran propuesta, mi estimado Óscar, la historia, resguardando la historia, como bien refieren, cuando se va a visitar este recinto, aunque vas a buscar la historia, estás caminando en la misma, estás respirando la misma historia. Vale la pena visitar este archivo. Muchas gracias por la recomendación y la investigación de esta noche, y nos vamos a despedir a propósito